Hola a todos desde Newisipi, ¿cómo están en el día de hoy? Espero que estén súper bien. Hoy vamos a hablar un poquito sobre la jerarquía divina de Dragon Ball, ya que tras la aparición de Super Majin Reimus surgieron muchísimas dudas y mucha gente cree que por lo que sucedió en Dragon Ball Daima, esto descanoniza a Zen-Osama. Así que aquí te dejo mi reflexión y espero que te resulte súper útil. Sabemos que en Dragon Ball Super apareció Zen-Osama por primera vez y él era el dios que lo podía destruir absolutamente todo, ya que es el dios supremo, el rey de todo, todo. Y la máxima autoridad sobre todos los universos, y lo demostró en el Torneo del Poder. Recordemos que durante este torneo, los universos que iban perdiendo, él los desaparecía con un chasquido de dedos, por lo que se considera la super máxima autoridad, por eso le tienen muchísimo respeto. Sin embargo, en los primeros capítulos de Dragon Ball Daima ocurrió algo que a muchos nos dejó dudando. Escuchamos al Kaioshin hablar de Super Majin Reimus, afirmando que él creó el multiverso y es la máxima autoridad de todo. Y esto hizo que los fans nos planteáramos muchas dudas. ¿Qué ocurre entonces exactamente con Zen-Osama? El Kaioshin tiene un rango mucho menor dentro de la jerarquía divina. Y de hecho, en Dragon Ball Super, para colmo, demostró que ni siquiera tenía mucho conocimiento sobre Zen-Osama en sí mismo, ya que ni siquiera nunca antes le había visto. Nosotros pudimos observar cómo el Kaioshin conoció a Zen-Osama por primera vez en persona. Es decir, el Kaioshin ni siquiera tuvo nunca contacto directo con él, aunque él obviamente sabía que existía una deidad suprema llamada Rey de Todo. Pero yo creo que sinceramente, aunque Zen-Osama sea el Rey de Todo, no queda descanonizado. ¿Por qué? Porque básicamente el personaje de Super Majin Reimus sería el dios creador y Zen-Osama el dios destructor. Es decir, Super Majin Reimus y Zen-Osama no cumplen el mismo papel dentro del multiverso como tal, sino que representan conceptos diferentes. Super Majin Reimus sería la figura primordial, el dios creador, el responsable del nacimiento del multiverso y de los primeros Kaioshins. Zen-Osama seguiría siendo el rey supremo de todo, la máxima autoridad sobre los universos, ya conocido en Dragon Ball Super, con el poder absoluto de destruir lo que desee. Y de esta manera podemos entenderlo así. Majin Reimus es una figura clave en la formación del multiverso, asignando a los primeros Kaioshins para supervisar la creación. Zen-Osama es el regente absoluto en la era actual, con la capacidad de borrar universos a su antojo, lo que lo posiciona como el destructor supremo. Realmente son roles diferentes. Por eso el hecho de que Daima mencione a Majin Reimus no invalida la existencia de Zen-Osama, sino que simplemente expande la historia del multiverso, sugiriendo que existieron fuerzas aún más antiguas que influyeron en su creación. Esto es similar a lo que ocurrió en Dragon Ball Super cuando se introdujo a Zen-Osama sin que esto afectara la importancia de los Kaioshins o los dioses de la destrucción. ¿Cuál es el verdadero orden divino en Dragon Ball? En Dragon Ball Super vimos que el equilibrio de cada universo se basa en tres entidades principales que son los Kaioshin, encargados de la creación y el desarrollo de la vida, los dioses de la destrucción, responsables de eliminar lo que sobra para mantener el balance, y los ángeles, que supervisan y guían a los dioses de la destrucción, actuando como mediadores imparciales. Ahora, Dragon Ball Daima lo que ha hecho ha sido ampliar este concepto a una escala mayor, con entidades supremas que podrían representar la creación, la destrucción y la equidad a nivel multiversal. Zen-Osama sigue siendo el rey supremo de todo, pero podría representar la máxima autoridad sobre la destrucción. Daishinkan, el padre de los ángeles, sería la máxima expresión de la equidad y el equilibrio. Majin Reimus, presentado en Daima, podría ser el dios supremo de la creación, un equivalente de los Kaioshin, pero a un nivel mucho más alto. Estamos ante un trío de dioses supremos que rigen la realidad de Dragon Ball. Tiene mucho sentido, ya que cada aspecto del multiverso estaría gobernado por una entidad superior. Majin Reimus, creación; Zen-Osama, destrucción; Daishinkan, equilibrio y mediación. Por lo tanto, insisto, la llegada de Majin Reimus no elimina la existencia de Zen-Osama, sino que expande el lore de la franquicia, revelando que existen fuerzas aún más antiguas en la historia del multiverso de Dragon Ball. ¿Y dónde encajan
Salasama y el gran dragón dorado. Aquí es donde la cosa se pone mucho más interesante, porque obviamente uno empieza a divagar en una cosa y termina en otra, hasta que acaba todo en una conclusión. Si Majin Remus es el máximo exponente de la creación, entonces ¿qué papel tiene Salama y el gran dragón dorado? Sabemos que Salama es el creador de las superesferas del dragón. Su existencia representa el conocimiento y la magia, y su influencia va mucho más allá de la simple creación, ya que su obra tiene un alcance universal e incluso multiversal. Por otro lado, el gran dragón dorado, mencionado en Dragon Ball Super Héroes, posee un poder prácticamente infinito y podría representar el concepto puro de poder absoluto en sí mismo. Si seguimos esta lógica, podríamos estar viendo una expansión en la jerarquía de dioses dentro de Dragon Ball, en la que Majin Remus, Salama y el gran dragón dorado ocupan distintos niveles dentro del dominio de la creación. El primer rey demonio, el verdadero oponente de Daishinkan. Otra revelación interesante es la posible existencia del primer rey demonio. Esto de rey demonio me recuerda mucho a Nanatsu no Taizai. Lo siento. Un ser que, según algunas teorías, habría sido quien le pidió a Majin Remus que creara el multiverso. Si esto fuera cierto, pues estaríamos ante un gran personaje que tiene peso en la historia también, ya que podría ser el contrapunto oscuro de Daishinkan, un ser de energía demoníaca que representa el caos y la corrupción. Si esta hipótesis se confirma, la jerarquía suprema de Dragon Ball quedaría estructurada de la siguiente forma. Salama, máximo poder y conocimiento mágico. El gran dragón dorado, poder absoluto sin límites. Zen-Osama, rey de todo, supremo en la destrucción. Majin Remus, dios supremo de la creación. Daishinkan, regente de los ángeles y del equilibrio. El primer rey demonio, oponente de Daishinkan, gobernante de las fuerzas oscuras. Conclusión, la expansión del multiverso. Lo que está haciendo Dragon Ball Daima quizás es algo que nadie veía venir, expandir la mitología de la serie de lo que más allá Dragon Ball Super nos había mostrado. Porque nosotros al fin y al cabo cuando vimos Dragon Ball Super dijimos, wow, increíble, Zen-Osama, Los Ángeles, pero claro, en Daima pues mira, también expandieron en ese sentido. Ahora tenemos una visión más completa sobre cómo funciona el orden divino. Si esta jerarquía se confirma, el lore de Dragon Ball estaría dando un salto brutal, mostrando que el multiverso no solo se rige por reglas de destrucción y equilibrio, sino también por la creación y fuerzas más antiguas. Y ahora te pregunto yo a ti, Newisipero, ¿qué opinas de esta jerarquía? ¿Qué opinas de todo tras ver Daima? ¿Te parece que Daima está redefiniendo la historia del multiverso sin alterar lo que ya conocíamos? Déjame toda tu opinión en la cajita de comentarios, estaré encantada de leer. ¿Y qué decirte? Muchísimas gracias por ver este video hasta el final y espero que nos veamos en el próximo. ¡Chao! Y recordad, proteged a los seres vivos y a las plantas de este mundo que tanto amo. Os lo encargo. Newisipi se despide.